Ahora que se aproxima el Día de Muertos, es inevitable hablar de un tema que tiene mucho que ver con estas fechas y que comienza a despertar gran polémica en la sociedad mexicana. Se trata del culto a la muerte. Es indudable que el culto a la Santa Muerte crece cada día más en México. Pero, ¿qué lo motiva? ¿Cuáles son las causas de su creciente popularidad entre los mexicanos? ¿Es acaso una muestra de la decadencia de los tiempos, como algunos piensan? ¿El triunfo del mal sobre el bien en un mundo ya condenado a la perdición? ¿O es simplemente la reacción a un problema mucho más profundo y aterrador? El culto a la muerte tiene sus primeros registros en la época de la colonia en América, hace ya casi 3000 años. Sin embargo, en esa época, se cree que se le veneraba como parte del ciclo natural de la vida, una realidad inevitable e indispensable de la existencia. Los aztecas tenían a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl, que eran el señor y la señora del Mictlán, el mundo de los muertos. Posteriormente, la llegada de los españoles trajo consigo una nueva manera de ver la muerte, pues en la cultura judeocristiana, la muerte es vista como la consecuencia del pecado original, el resultado de la expulsión del paraíso para Adán y Eva, por lo cual la envuelve un halo de oscuridad y maldad. En cuanto a su imagen, no fue sino hasta los años 1300 cuando comenzó a adoptarse la imagen de un esqueleto para representarla. Luego se agregarían la guadaña y el mundo en las manos. Antes de eso, se le representaba simplemente como un espíritu o un cadáver. A partir de entonces, la muerte se convirtió en el ser que nos transportaba al otro mundo y en una especie de ejecutora del destino para los mortales. Según la antropóloga Katia Perdigón, el culto moderno a la Santa Muerte, ya como una deidad protectora, cuyo papel asemejaba más el de un santo en la tradición católica, nace a finales del siglo XVIII en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, México. Una crónica de 1797 describe cómo pobladores indígenas de este lugar amarraban a una figura llamada Santa Muerte y la azotaban con el fin de que les cumpliera algún milagro. Sin embargo, no sería sino hasta la segunda mitad del siglo XX que en distintas regiones de México se comenzaron a popularizar de manera cada vez más abierta santuarios y altares en honor a la Santa Muerte. En Tepatepec, en el estado de Hidalgo, cada 20 de agosto se celebra a la Santa Muerte y miles acuden a rendirle respeto. Algo similar, pero en distintas fechas, ocurre en Sombrerete, en Zacatecas, y en Catemaco, Veracruz, lugar célebre por ser cuna de poderosos brujos y curanderos. No obstante, en los últimos 10 años, hemos visto cómo el culto a la Santa Muerte ha atravesado por un verdadero boom en nuestro país, convirtiéndose en parte de la cultura popular mexicana, fama impulsada en parte por la popularización de la narcocultura. Actualmente, son millones las personas que adoran a la Santa Muerte en México, y sus seguidores siguen aumentando. Por su parte, los especialistas encuentran respuesta a este auge en las condiciones socioeconómicas que imperan en nuestro país. Según José Sarasúa, autor del libro Origen Prehispánico, La Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones, el culto a la muerte legitima las actividades delictivas, pues, sin anteponer juicios morales, la Santa Muerte protege a quienes se dedican a estas actividades criminales. El culto a la muerte se entiende entonces como una respuesta de los sectores más desprotegidos y marginados de la sociedad, sectores que se enfrentan a la violencia, con sus masacres y sus baños de sangre, sectores sociales que sufren el desempleo, el narcotráfico, la pobreza, la marginación,
la ausencia de justicia y la inexistencia de un Estado que garantice su seguridad. Gente que muchas veces se ve orillada a llevar una vida criminal o al margen de la ley. Personas que para no sufrir la agonía del remordimiento de conciencia que les genera hacer algo que el Dios judeocristiano no está dispuesto a permitir, como los asesinatos, el secuestro, los robos o el tráfico de drogas, encuentran consuelo en una deidad que no los juzgará con esas estrictas normas morales y que más aún les promete protección y aceptación incondicionales. El culto a la Santa Muerte en México es la respuesta desesperada de una sociedad que ha lanzado un grito de auxilio y no ha sido escuchada. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.